Buenos días, les habla la doctora Ana María Colina de Rubio, decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia y coordinadora regional de la Red Agroalimentaria para la región Cuenca del Lago de Maracaibo y Paraguaná. En este momento vamos a hablar acerca de los informes de producción agrícola, vegetal y animal de las dos regiones las cuales coordino. Vamos a trabajar con entrevistas estructuradas hechas a informantes claves de regiones agrícolas conformadas por las tres principales subregiones. Machiques comprende la costa occidental del lago, Bachaquero, subregión que comprende la costa oriental del lago, y Capataida, representando la península de Paraguaná. Hay unos coordinadores regionales que están supeditados a los coordinadores nacionales. Todo este trabajo que hemos hecho en los meses de septiembre y octubre con informantes claves que nos ayudaron a recopilar información acerca de, en primer lugar, la producción vegetal. Para la subregión Paraguaná tenemos los cultivos más sembrados son la cebolla y el melón. Tradicionalmente, sobre todo el melón, era el cultivo tradicional de la región de Paraguaná, pero ahora se suma la cebolla de bulbo. La yuca está incorporándose y estuvo durante prácticamente todo un año de pandemia, estuvo aportando a la subsistencia familiar y se ha convertido también en otro rubro de importancia para la parte vegetal. Con respecto a la cebolla y el melón, hubo un muy buen comienzo en estos ciclos productivos de este año, pero ha habido una disminución en la producción de un 25%, debido principalmente a la dificultad en la obtención de insumos y transporte por combustible, a un aumento en el costo de los plaguicidas, fertilizantes y semillas, donde prácticamente los plaguicidas han aumentado en un 67% y los fertilizantes en un 33%. La escasez de combustible golpea duramente al productor, así como al ciudadano común, y representa dentro de la estructura de costos del productor un 30% de su estructura de costos. Se espera que para el próximo ciclo de siembra nos mantengamos en igual productividad que este ciclo. Y sin expectativa de mejora de infraestructura y de servicios, nos vamos a mantener. El productor prácticamente piensa que no va a haber ningún cambio importante. Con respecto a la costa occidental del lago, el rubro de mayor producción es el maíz amarillo para pienso, para alimentos de los animales, donde ha habido una caída de la producción del 10%, sobre todo debido al clima y lluvias irregulares en la zona. Otro aspecto importante que ha agregado o ha agravado esa caída de la producción es el del transporte, donde recordemos que estamos manejando a nivel de esta región fronteriza la compra de gasolina ilegal a razón de $1.5 por litro de gasolina, y el gasoil, que es el combustible más importante para el transporte de los productos agrícolas y de los insumos asociados, está por el orden de $1.2 por litro. Entonces, todo eso ha traído como consecuencia un importante agregado, pues un importante costo a ese costo final que paga el consumidor. Le cuesta al productor, pero a la final el consumidor es el que paga. La rentabilidad del cultivo ha disminuido por disminución de los precios en el mercado, asociados porque ha habido una importante producción de maíz en el ciclo anterior, y por eso ha traído abundancia, había un exceso de oferta y ha traído menores precios en el mercado. El aumento importante de los fertilizantes, de las semillas y del combustible, además de la escasez de combustible y la delincuencia asociada a ese eje vial de la Machiques Colón, con las alcabalas yucas, con las alcabalas de los indígenas que entorpecen el fácil transporte, el fluido transporte
de mercancía y de todo y el productor de poder asistir a sus unidades de producción para poderlas visitar, para poderlas revisar, para poderles hacer su visita todos los días, pues ha influido, esa escasez de combustible ha influido en que el productor se aísle, no vaya tanto a sus unidades de producción como debería. La disminución de la productividad se espera que también siga para el siguiente ciclo de siembra por las condiciones, no han cambiado las condiciones de escasez de combustible. El deterioro de la infraestructura y de los servicios se piensa que para la zona será mayor en estos momentos, ¿no? Con respecto a la región costa oriental del lago, tenemos que la yuca es el rubro de mayor importancia, con un aumento de la producción de un 25%, gracias a un clima favorable, donde hubo una distribución de lluvias. Recuerden que estamos en un periodo de la niña, marcado por lluvias, mayor cantidad de lluvias a lo largo del año, y ese clima favorable trajo como consecuencia un aumento en la productividad y una mayor rentabilidad del cultivo con mayores precios en el mercado. Una de las cosas buenas que tiene la yuca es que tiene muy bajos costos asociados porque es un cultivo muy rústico, adaptado a difíciles condiciones. El aumento de los plaguicidas, fertilizantes y la escasez de combustible son los problemas que avisó el productor de yuca en este momento, y la falta de compradores tradicionales, donde los compradores tradicionales migraron a otro tipo de cultivo, o sea, compran otro tipo de cultivo, ya no compran la yuca de forma tradicional. Entonces ha traído como consecuencia ciertos problemas en la colocación de la yuca en el mercado. Se espera que para el próximo ciclo de siembra nos mantengamos en igual productividad y se mantengan las condiciones de la misma manera. ¿Qué aspectos tenemos? ¿Qué aspectos generales tenemos desde el punto de vista de la producción agrícola vegetal? El tomate y el melón son los rubros que más fueron sembrados en la zona de la cuenca del lago, sobre todo en la región noroccidental del lago de Maracaibo, y el tomate ha disminuido su producción de manera importante, así como el melón. Todo esto debido a ¿qué? A escasez de insumos, a semillas híbridas con altos costos y el aumento de fertilizantes y agroquímicos, lo que ha traído como consecuencia esa disminución de la producción en ambos rubros, sobre todo en la parte norte de la costa occidental del lago. En la región de Paraguaná ya veníamos hablando de la cebolla de bulbo, ha tenido cierto aumento de la producción otra vez, o sea, volvió el productor a sembrar cebolla de bulbo, y se están utilizando semillas certificadas de híbrido, la Grand Prix, y la buena adaptabilidad y precios es lo que se explica que es el atractivo de la cebolla, de la siembra de la cebolla. Vemos que se paga $0,40 por kilo en el campo, o $0,60 por kilo ya recogida, por lo que la cebolla de bulbo pasa a ser un interesante cultivo para ser excelentemente adaptado con condiciones de días cortos, que es las condiciones que nosotros tenemos aquí, así que se adapta muy bien a nuestra región. El maíz amarillo, que es el principal rubro de la costa occidental, se utiliza semilla certificada de híbrido de las casas comerciales, y hay insumos disponibles, pero a altos precios, con mayores precios que en el ciclo anterior. Se observa la yuca introduciéndose para fines de autoconsumo, pero también esa rusticidad del cultivo de la yuca la ayuda para fines comerciales, el productor la utiliza para fines comerciales, y el topocho también es un cultivo que se utiliza sobre todo para autoconsumo. Bien, tenemos que hablar del cebollín. El cebollín disminuyó su producción porque aquí había una gran cantidad de productores tradicionales de cebollín, pero la escasez de agua y la escasez de insumos en general trajo una disminución de esa producción. Sin embargo, en los meses de septiembre y octubre hemos empezado a ver otra vez esos muros de siembra con cebollín,
sobre todo en las zonas aledañas de la Cañada de Urdaneta, en las zonas aledañas de Maracaibo, vemos que otra vez está volviendo el cebollín, que se propaga por semilla vegetativa, no tiene asociado el costo del uso de semilla certificada, y lo único es que sí tiene un aumento en el costo que se paga por fertilizante y agroquímico, y tiene su costo asociado allí, importante. Con respecto a la costa noroccidental del lago, debemos hablar también de la viticultura, donde ha habido un aumento de la producción poco a poco, donde utilizamos las variedades Michel Palieri, que es destinada para uva de mesa, y la Tempranillo para vino o para sangría, y observamos aquí pagos a destiempo por parte del Centro Vitícola de Corpus Julia, lo que ha llevado que el productor que antes le vendía al Centro Vitícola, que es un esfuerzo importante de Corpus Julia, y hay que reconocerlo porque donde en su momento hubo su apoyo a los productores por parte de Corpus Julia, asesoría técnica, etcétera, pues en estos momentos no hay un pago constante a ese productor, y están arrimando a empresas Pomar para que destinen esa uva Tempranillo a la sangría producida por Pomar. Bueno, y es interesante porque, bueno, Pomar prefiere pagar el flete hasta acá de buscar ese producto y llevárselo de nuevo a donde ellos procesan esa sangría. El tomate, hablábamos de la costa noroccidental del lago, que es un rubro importante. Ahorita se está utilizando semilla de segunda mano, ya no se está utilizando semilla de certificación híbrida, la mayoría de los productores utiliza semilla de segunda mano, es decir, recogida de sus propias cosechas anteriores y vuelve a sembrar. Entonces vemos un menor rendimiento, una menor productividad de entre 8 a 10 toneladas por hectárea, cuando nosotros hemos sido exitosos y manejamos 18 a 20 toneladas por hectárea, y hemos tenido hasta 40 toneladas por el rendimiento de hasta 40 toneladas por hectárea cuando hemos sido bien exitosos, ¿no? Entonces se utilizan las variedades Shanti, asintomática del virus, y Río Grande, que sí presenta síntomas del virus y que tumba la producción alrededor de un 40%. Hay insumos disponibles, pero con altos precios, mayores precios que el ciclo anterior, y el Río Grande, la variedad Río Grande, disminuye la producción por virus, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar ya de la producción animal. Con respecto a la costa occidental y oriental del lago hablaremos de los bovinos, y con respecto a la región de Paraguaná hablaremos de la acuicultura. Ahí están los ítems que van a ser analizados, pero vamos directamente al grano, ¿no? Con respecto a la costa occidental del lago, estudiamos a los bovinos y vemos que hay programas sanitarios que se cumplen con irregularidad por parte del productor. ¿Por qué? Porque el productor pequeño generalmente no sigue las reglas del cumplimiento del programa sanitario, y es por dinero, porque no tiene la visita del veterinario, porque no tiene ese acompañamiento por parte del INSAI, no se acerca a los gremios de productores. Entonces hay que acompañarlo. Los gremios de productores y el INSAI deben ir al productor pequeño para poder estimularlo a que siga adelante con su programa sanitario. La vacunación contra la fiebre aftosa se está cumpliendo en sus fechas, junto con una expectativa, un emprendimiento por parte de los gremios y del INSAI en este momento. Sin embargo, la campaña para la fiebre aftosa, que está a punto de culminar en el momento que salga este programa, el 13 de diciembre, faltarán 2 días. Amigo productor, vaya a vacunar su ganado contra la fiebre aftosa para poder obtener esa certificación que da la Panaftosa de que Venezuela sea un país libre de lactosa. Y nosotros, como Estado Zulia, como Estado principal productor de leche y carne de la región, tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Bien, para el año 2020 se creó la Comisión Agroalimentaria, un emprendimiento bastante importante junto con la gobernación, los gremios, las instituciones públicas y la academia, donde mostró resultados en su primer momento, un esfuerzo importante para el acompañamiento en los programas sanitarios. Sin embargo, para el año 2021 vemos que solamente el INSAI y los gremios están tomando
La batuta en la campaña contra la vacunación de la fiebre, con la vacunación de la fiebre aftosa, y ha sido dificultoso esta aplicación de estas vacunas, ¿no? Existen restricciones de la movilización por alcabalas de fuerzas vivas indígenas y por dificultades de conseguir el gasoil, ¿no? Entonces, estas restricciones de movilización para el ganado trae como consecuencia cierta disminución en el mercado. La escasez de combustible y escasez de semillas para pasto constituye en este momento, donde el pastoreo es la principal fuente de alimento para el ganado, donde estamos volviendo a hablar de la ganadería regenerativa, donde estamos volviendo a hablar de que el pastoreo es la mejor forma de que el productor gaste menos, que el ganado a pastoreo es un ganado más sano, con mayor y representa menores desembolsos de costos para el productor, ¿no? Bien, la venta de animales en la zona, en la costa occidental del lago, es venta de animales para matadero en su mayoría, ha registrado una disminución de la misma con respecto al año anterior. Esto se debe a problemas de movilización, ese problema de movilización por las mismas alcabalas de yupa, por las mismas alcabalas de las fuerzas vivas, el costo asociado del combustible ha traído problemas en la colocación del producto y ha traído un incremento en el costo de la carne. La venta de leche ocurre a puerta de finca, con una reducción con respecto al trimestre anterior, y la venta de carne bufalina se da a puerta de finca. Según los datos, las estadísticas obtenidas, el inventario va a permanecer igual al ciclo anterior. La leche de búfala es vendida a puerta de finca también, y el inventario va a permanecer o está permaneciendo igual que el trimestre anterior. Vamos a hablar ahora de la costa oriental del lago. Continuamos hablando de los bovinos. El comportamiento sanitario es lo mismo, prácticamente se mantienen ambas costas del lago, tienen un comportamiento sanitario, el programa sanitario está sobre todo afectado porque el pequeño productor no vacuna, no tiene un programa sanitario adecuado, pero bueno, viene allí la responsabilidad tanto de los gremios como del INSAI de poder rescatar a ese pequeño productor. Los esfuerzos de la Comisión Agroalimentaria, tenemos la misma campaña de la fiebre aftosa anclada o apuntalada por los gremios y el INSAI, y la restricción de movilización es menor en este momento. Para los meses de septiembre y octubre es menor la disminución de alcabalas de las fuerzas vivas, por lo tanto no ha habido tanta restricción como el año pasado. Sin embargo, el problema del gasoil sigue estando allí presente. Hay disponibilidad con dificultad de medicinas veterinarias e insumos, y esa dificultad trae costos asociados porque aumentan los costos de los mismos. La escasez de combustible y repuestos para maquinaria agrícola es evidente en una zona donde recordemos que tenemos el pastoreo como principal fuente de alimento para el ganado, y requerimos que para sembrar esos pastos haya una labor de mecanización previa. Y si tenemos la maquinaria parada, pues, y con problemas de gasoil, que es escasez de combustible, pues nos va a traer problemas para la presencia de pastos en la región. La venta de animales ocurre a puerta de finca, hay una disminución con respecto al año anterior, por estos mismos problemas asociados de movilización, de colocación de los productos y de costo de la carne. La venta de leche ocurre en forma de queso, y hay una mejora de producción de leche con respecto al trimestre anterior por mejora en la calidad de los pastos, por las lluvias que hablamos, que incluso lo vimos evidenciado en un mejor comportamiento en los productos vegetales, ¿no? En los rubros vegetales, ¿verdad? Bien, con respecto a Paraguaná, vamos a hablar aquí, el rubro principal se destacó fue la acuicultura, y hablamos de la pesca en este momento. La captura de la pesca es artesanal, marina, lacustre o continental, y hay una disminución de la captura de especies con respecto al trimestre anterior,
y hay una escasez debido a una escasez de mano de obra y de combustible, lo que afecta a que esa captura no sea tan fluida como en años anteriores fue. La captura de especies industriales como atún y sardinas es un poco importante, no hay una captura de estas especies, y las principales especies artesanales capturadas son el tajalí, conocido como pez sable, y la raya. El pez sable va para importación, el pez sable va para exportación hacia mercados asiáticos, y la raya va para destino nacional. El camarón es la principal especie acuícola cultivada y es para exportación. Hemos visto con bastante satisfacción que ha ocurrido una reactivación de las 4 plantas camaroneras principales de la zona de Paraguaná, y cuando estaba prácticamente activa solamente una, por los problemas eléctricos, por la escasez de combustible, la escasez de personal y todo lo que está asociado a este problema, ¿no? Pero bueno, vemos con satisfacción esta situación, ¿no? De que ocurre esta reactivación. Vamos a entrar ya en los aspectos laborales, que son iguales para todas las regiones. La participación del productor y su familia en el trabajo de campo es importante para las tareas agrícolas. Observamos que en la costa oriental hubo una disminución del 10% por la escasez de combustible. De nuevo vemos que la escasez de combustible afecta a que el productor no asista a su unidad de producción. Aquí observamos el peso porcentual del tipo de trabajo asalariado contratado versus el trabajo fijo. Aquí vemos que tanto en la región el 30% de la costa occidental del lago del trabajo asalariado contratado es el 30% en la costa occidental. Recuérdense que la producción el rubro más producido allí era maíz, y vimos que hubo una disminución en la producción del maíz asociado al cultivo, y por tanto una menor cantidad de trabajo contratado, una menor necesidad de contratar trabajadores para la finca, ¿no? Y finalmente tenemos aquí la relación de pago. Es importante que hablemos de que la modalidad de pago prácticamente es en dólares y en pesos colombianos, por ser un estado limítrofe, donde hablamos de que hay una dolarización de facto, que hay que reconocerlo prácticamente, y esa hiperinflación que ha traído como consecuencia la devaluación de la moneda del bolívar, pues ha traído como consecuencia el uso indiscriminado de monedas más fuertes como el peso colombiano, sobre todo al estar nosotros en un eje limítrofe, y los dólares, ¿verdad? Vemos aquí en este cuadro la relación de la remuneración con respecto al semestre anterior y los tipos de divisas utilizados de acuerdo a cada uno. Con respecto a Paraguaná y las regiones occidentales y orientales, se mantienen los montos igual para los meses de septiembre y octubre. No hubo ningún cambio en el pago, y los tipos de divisas más utilizados en Paraguaná, dólares; en la región oriental del lago, dólares; y pesos colombianos para la región occidental. Bueno, finalmente ya hemos llegado hasta aquí. Es importante, espero que esta contribución sea de importancia para nuestros análisis y para poder trabajar después en líneas gubernamentales que puedan afrontar una mejora al sector agrícola, sobre todo tomando en cuenta que hay un nuevo cambio, un nuevo eje político desde el punto de vista gubernamental en la parte del Estado Zulia, y bueno, para adelante, seguimos adelante y trabajando con quien sea, porque el campo trabaja para el venezolano, para contribuir al plato del venezolano. Muchísimas gracias.